tramo que iniciamos en esta buena tarde en la que, bueno, pues nos adentramos ya en les mujeres en la historia. Y es que, claro, hubo un tiempo en el que las mujeres pues no podían aspirar a nada más que a ser fieles servidoras de su marido, madres entregadas y perfectas amas de casa. Ese tiempo no es tan lejano y hoy precisamente vamos a conocer a una de esas mujeres en la historia que se rebeló cuando ninguna se atrevía a hacerlo. Bueno, es que el contexto histórico no indicaba que eso fuese lo más cómodo. Vamos a hablar de la vida de Carmen Trilla porque estamos en comunicación con una periodista y escritora que ha escrito el libro que recorre la vida de Carmen Trilla, Sonsoles Onega. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, después del amor, publicado por Planeta, ha ganado el premio Fernando Lara. Sonsoles, bueno, una vida muy interesante y además de una mujer de esas que, bueno, pues que marcaron una época porque se atrevieron a hacer lo que, como decíamos al principio, casi nadie se atrevía. Sí, exactamente. La verdad es que el personaje de Carmen Trilla, la protagonista de esta novela Después del amor, es una de esas mujeres que sin saberlo estaba haciendo camino para otras mujeres, ¿no? Estaba empezando a utilizar aquellas herramientas legales que la Segunda República dio a las mujeres y muchas veces son ellas las que sin saber que están luchando y sin saber que están rompiendo moldes, los están rompiendo con el ejemplo que dan con sus actos. En este caso, Carmen Trilla, ante un matrimonio absolutamente atosigante, roto por circunstancias que narro en el libro, se ve obligada a ejercer el derecho al divorcio. Estamos en los años 30, el divorcio acababa de aprobarse en las Cortes Españolas en febrero del 32, con muchos debates parlamentarios en los que alertaban de el riesgo de que todos los matrimonios se rompieran por esa ley, cuando luego realmente no fue así, ¿no? Y Carmen Trilla lo que hizo fue ejercer ese derecho, como casi todas las mujeres de la época, porque fíjate, si hay algo que me llamó la atención documentando este libro, es que el divorcio, cuando se legaliza en España, como digo en el año 32, fueron las mujeres las que sobre todo utilizaron esa herramienta legal. Fueron mayoritariamente ellas las que cuando los divorcios se producían, lo habían solicitado ellas. Que además el dato es abrumador, que aún lo tengo fresco, un 81% de las mujeres solicitaban la separación y un 56% el divorcio. Con lo cual, ahí vemos que las mujeres hemos sido valientes, incluso en las facetas más íntimas, como puede ser romper un matrimonio. Bueno, algo que, por cierto, ahora es bueno de lo más normal, evidentemente, y es un derecho adquirido, claro, solo faltaría, sí. Pero en todo caso, importante mencionar y recordar que hablamos, de un contexto histórico que es el que justamente estás relatando, 1932, un derecho que ahora nos parece básico, bueno, pues por entonces acababa de llegar y eran pocas las mujeres, no, ninguna mujer podía asumirlo, podía llevarlo adelante hasta ese momento, y en ese momento, en cuanto tienen el derecho, bueno, pues efectivamente, ¿no? Eran muchas las mujeres que estaban, pues evidentemente, ¿no? Obligadas por eso, por una ley que les sometía en muchos casos a una vida que no querían. Claro, así es, y es que las mujeres en realidad hemos vivido muchas veces según los dictados de la sociedad. Hay veces que las sociedades van más rápido que las leyes y otras veces que las leyes van más rápido que la sociedad. Concretamente con esto del divorcio seguramente fuera así, porque no hubo una avalancha de solicitudes de separación y divorcio en los juzgados españoles, ¿no? Pero sí, al final también te das cuenta de la importancia de la política y la importancia de que haya mujeres en la política, ¿no? Para cambiar todas esas inercias sociales que singularmente han perjudicado a las mujeres. Esto no es un debate de machismos o feminismos, es sencillamente la constatación de la realidad de años que parecen muy lejanos, pero que realmente son muy cercanos. Las hijas de Carmen Trilla están vivas para contarlo, ¿no? Y recuerdan que su madre era una mujer valiente que cuestionaba absolutamente todo, que incluso no podía hablar de política delante de su marido,
porque aquello estaba mal visto, ¿no? De tal forma que sí, que es así, que tenemos que estar las mujeres ahí para cambiar las leyes y luego cambiar las sociedades. Bueno, hablamos de una perspectiva de género, ¿no? Hablamos de la perspectiva de la mujer respecto de la legislación y respecto, bueno, de las cuestiones necesarias para que en una sociedad o en la sociedad entonces pudiera funcionar, bueno, pues Sí. de un modo más normalizado, de un modo más Claro. igualitario. Bueno, un concepto que Claro. ahora mismo tenemos muy claro, pero que por entonces, vamos, ni siquiera se planteaba, ¿no? Claro, es que ni siquiera las mujeres en los años 30 podían votar Por hasta ejemplo. que el sufragio femenino, gracias de nuevo al empeño que puso Clara Campoamor en aquellas cortes republicanas, consiguió que el sufragio femenino, el derecho a que las mujeres pudieran votar, saliera adelante. Una votación muy ajustada, por 30 votos de diferencia. Aquí en este Congreso de los Diputados salió eso adelante, ¿no? Y Carmen Trilla, la protagonista de Después del amor, también vivió ese momento, ese noviembre del 33, en el que las papeletas de las mujeres se juntaron con las de los hombres en las urnas por primera vez. Es decir, que las mujeres han empezado a escribir sus primeras veces hace relativamente poco, ¿no? Es una historia que nos parece muy lejana para todas las que hemos nacido en democracia, ¿verdad? Con todo prácticamente ganado, con toda la arquitectura legislativa de derechos y libertades que nos garantiza al menos poder transitar por la vida con igualdad de condiciones que un hombre, pero la historia se ha empezado a escribir hace bien poco. Ahora que estamos recordando en las Cortes los 40 años de las primeras elecciones democráticas, por el Congreso pasan muchas de aquellas mujeres o algunas de las mujeres que estuvieron en la Constituyente, que no eran muchas, pero todas tienen pese a la diferencia ideológica entre unas y otras, todas recuerdan el empeño por construir todo aquello que hoy parece que nos viene de serie, pero que todo lo contrario, ¿no? Que todavía hay muchas abuelas. Yo tengo una abuela de 91 años que me dice: ay, hija, si yo hubiera vivido con tus libertades, otro gallo hubiera cantado a tu abuelo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí está, bueno, ese recorrido que, como bien dices, tiene, bueno, relativamente poco tiempo. Bueno, pues será por ese poco tiempo que todavía nos falta mucho recorrido, ¿no? Porque digamos que legislativamente hemos avanzado, creo que socialmente también, pero socialmente todavía falta mucho, Sonsoles, ¿no? Sí, yo creo a ver, que lo tenemos todo, pero que todavía tenemos que cambiar ciertos tics y ciertas inercias de la sociedad. Es verdad que mucha gente, cuando hablas de estos asuntos, te dice: ¿pero qué más queréis? Si lo queréis todo. Y en realidad es verdad que lo tenemos todo, pero hay que cambiar las inercias. Hay que entender que una mujer que quiera tener una carrera profesional no significa que quiera tener solo un trabajo. Quiere tener una carrera profesional y no quiere renunciar a ser madre. Y quiere tener poder, y hay que decirlo sin complejos. ¿Por qué no? Todavía es inédito ese puesto de presidenta del Gobierno en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y aunque simplemente sea porque será la primera vez, pues, oye, yo te confieso que me produciría una emoción inmensa poder contarlo desde el Congreso de los Diputados, ¿no? O sea, que todavía la mujer tiene camino para recorrer, probablemente por eso aún es emocionante lo que queda por hacer, pero partiendo de la base de que lo tenemos todo y que todavía tenemos que dar muchas gracias por lo conseguido, ¿no? O sea, que es verdad que hay desigualdad salarial, es verdad que la violencia de género nos sigue colocando en un disparadero insoportable, inasumible, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Volvamos un poquito a Carmen, a la vida de Carmen Trilla, Sonsoles, si te parece. Vamos a recordar, cuéntanos por qué le decían la Greta Garbo barcelonesa. Bueno, porque era bellísima. Yo por las fotos que he visto de Carmen que me han dejado ver sus hijas, era una mujer espléndida, una mujer guapa, una mujer de la burguesía catalana que lo tiene absolutamente todo, casada con un médico que pasa consulta a las mejores familias de la Barcelona de los años 30. Y de buenas a primeras descubre que su matrimonio ha fracasado, se siente traicionada por su propia hermana, se enamora de otro hombre en un tren, de un militar con galones en la Segunda República al servicio de la Generalitat en años muy complicados, muy convulsos, y con ese hombre, Federico Escofet se llama, vivirá una historia apasionada y cargada también de sufrimiento, en un momento, como digo, muy difícil para las mujeres, difícil para España y difícil también para el mundo entero. De esta historia real, me la han contado sus hijas,
he tenido la suerte de poder reconstruir el itinerario del amor de Carmen y Federico, desde Barcelona hasta el exilio en Perpiñán primero, París y finalmente Bruselas, gracias al biógrafo de Federico Escofet, que me legó sus últimas confesiones reconociendo el amor con esta mujer, ¿no? De tal forma que la historia me pareció apasionante desde el principio por el perfil tan combativo de ella y también por ese momento histórico que marca la historia de amor. Muy interesante tu publicación, Sonsoles, porque es muy interesante la vida de Carmen Trilla, que estamos, bueno, pues contando un poco, bueno, pues eso, en estos minutos de radio, digo yo un poco por encima, porque claro, para conocerla profundamente hay que acercarse al Después del amor, a tu libro publicado editado por Planeta, que además ha ganado el premio, como decíamos al principio, Fernando Lara. Sonsoles, sabemos que estás en el Congreso de los Diputados, que has interrumpido tu trabajo para atendernos, algo que te queremos agradecer, pero no queremos dejar escapar la oportunidad, de preguntarte cómo está yendo el debate. Segundo día de esa moción de censura, se han escuchado, sobre todo ayer, muchas declaraciones, entre polémicas, se ha agitado mucho el tinglado allí en el Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son las sensaciones que desde tu lugar se viven? A ver. Sí, la verdad es que la sensación que tenemos todos, y para la gran mayoría, no solo de periodistas, sino también de diputados, es la primera vez que viven una moción de censura, y yo creo que ha sido un baño de realidad para todos. Yo creo que por una parte Podemos tenía muchas ganas de poner blanco sobre negro, de enumerar uno a uno los casos de corrupción que afectan al Partido Popular y que están en el origen de esta moción de censura, pero por otra parte también el presidente del Gobierno tenía ganas de exponer por qué a su juicio cree que Pablo Iglesias jamás podrá ser presidente del Gobierno, con lo cual aquí nos da un baño de realidad a todos, también un baño de aritmética parlamentaria, las cuentas son las que son y me temo que vamos a seguir así, aunque esta mañana escuchábamos que ya quieren presentar una segunda moción de censura a partir de septiembre, con lo cual, en fin, que Dios nos pille confesados y con menos calor, que en Madrid tenemos 40 grados y esto es insoportable. Son soles días agitados de los que se duerme poco, se escribe mucho, se atiende a muchos medios de comunicación. Pues no queríamos ser menos, nos queríamos sumar ahí a todo tu trabajo, pero en todo caso, quiero decir, una vez que pasa, como periodista, son días interesantes para vivirlos y contarlos también, ¿no? No, sin duda. Pero es que llevamos, desde las elecciones del 20 de diciembre, llevamos subidos a la historia con mayúsculas, sin bajarnos, ya años. Antes lo contábamos en semanas, meses, y ahora ya vamos para años. De tal forma que también estamos un poco necesitados de calma parlamentaria, pero que me temo que no llega, ¿eh? Después de lo visto en esta moción de censura, nos siguen quedando años o meses muy moviditos aquí, la verdad. Puede que haya un poco de tranquilidad un poquitito antes del verano, un poquitito antes de agosto, aunque si dices que en septiembre puede haber otra moción de censura, pues habrá una segunda quincena de agosto movidita. No, sin duda, y el mes de julio siempre ha sido inhábil, así lo establece el reglamento, es decir, que no hay sesiones plenarias, pero este año va a haber. Además estamos con la comisión de investigación de la supuesta caja B del Partido Popular en marcha, con lo cual esperamos recibir con las cámaras al señor Bárcenas, en fin, que es que esto es un no parar. Yo muchas veces digo, no es verdad que los políticos no trabajen. Al menos los diputados trabajan muchísimo y hacen trabajar a la prensa muchísimo, que eso es uno de los mitos que hay que desmitificar. Oye, aquí trabajan mucho, y desde que han venido otros dos nuevos partidos con grupos parlamentarios grandes, esto es un no parar. Sonsoles Onega, periodista y escritora, hemos tenido una buena excusa para hablar hoy con ella. Ha sido la vida de una mujer como Carmen Trilla, que ha sido todo un referente para el feminismo y para la lucha por los derechos de la mujer. Una historia que ha reflejado muy bien Sonsoles en Después del amor, un libro editado por Planeta, que ganó el premio Fernando Lara. Sonsoles, muchísimas gracias por esta comunicación, por este relato, y nada, que te sea leve, ya te escuchamos y a ver cuál es el relato final de esta última jornada de esa moción de censura, y en todo caso un buen ejercicio democrático al que hemos podido acceder en estos días.
Pues sí, lo contaremos luego y muchísimas gracias a vosotros por hacerme un hueco y dejarme hablar de Después del amor. Sonsoles, un abrazo, gracias. Un abrazo.